Amén. Dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos responsabilidades civiles que debemos cumplir, ¿verdad? Pero que muchas veces no lo hacemos. Estamos llamados, por ejemplo, a reciclar. ¿Cuántos reciclan? Pocos tienen una cultura de reciclar, ¿verdad? Estamos llamados a obedecer las normas de tránsito. Y a veces se nos olvidan las normas de tránsito y no las obedecemos. Porque siempre tenemos una concepción, o creo que nuestra cultura nos ha llevado a creer que la responsabilidad, a pesar de que sabemos que estamos llamados a obedecerla, le corresponde al otro, que recicle otro, que cumpla las leyes otro, que pague los impuestos otro. Pero nos estamos engañando porque nosotros también tenemos esas responsabilidades. Y algo así ocurrió en 1911 en la ciudad de Nueva York. Y es que ocurrió una de las catástrofes, por lo menos en el aspecto de las fábricas, y es que ocurrió un incendio en la fábrica llamada Triangle Shirtwaist, donde trabajaban cientos de mujeres, y la mayoría de ellas eran inmigrantes, muchas judías, italianas. Y el día del incendio, el fuego se propagó tan rápidamente que muchas de ellas, para ser exacto, más de 140 mujeres murieron por causa de este incendio. Y la razón es que el incendio se propagó de tal manera que no hubo manera de rescatarlas, porque los dueños de la fábrica habían cerrado la fábrica con llave y nadie tenía la llave, por lo menos en el momento del incendio, y los dueños no estaban por allí. Al parecer ellos habían tomado esa decisión en virtud a que la fábrica quedaba en un edificio, en el 7º, 8º piso estaba la fábrica, y ya habían habido robos. Entonces ellos, como manera de prevenir los robos, le echaban llave y allá nadie podía salir mientras que estuvieran produciendo. Algo de ilegalidad también había, porque las estaban de cierta manera explotando a estas mujeres a hacer trabajos, y además ni siquiera las dejaban salir. La fábrica pues no tenía salidas de emergencia suficientes ni medidas de seguridad adecuadas, y durante años los directivos habían advertido o habían sido advertidos por inspectores, por obreros y hasta vecinos, pero cada grupo pensaba: eso le corresponde a otro. Nadie tomaba la responsabilidad. Los trabajadores sabían del problema y decían: pues no es nuestro rol cambiar las normas, esa es la norma de la empresa y no podemos hacer nada. Los inspectores pensaban: los dueños no hacen caso y no es nuestro problema tampoco. Los vecinos comentaban: yo solo vivo cerca pero no trabajo ahí, ese no es mi problema, ¿verdad? El resultado fue 146 personas muertas. Muchos murieron quemados, otros murieron producto de los golpes al lanzarse de ese 7º, 8º piso al tratar de escapar. Después del desastre, una comisión investigadora concluyó una frase clave: todos sabían algo,
pero nadie hizo nada. Y cuando ocurren catástrofes siempre como que sale esa frase, ¿verdad? Muchos sabían, muchos lo conocían, ya eso se había avisado, pero nadie hizo nada. La gran comisión, mis hermanos, que es el tema que vamos a hablar hoy, el mandato que dio el Señor a sus discípulos, pues es algo que nos corresponde a todos como creyentes. Y vamos a través de este tema a tratar de responder algunas preguntas. ¿Tiene implicaciones solo la gran comisión para los misioneros? ¿Cuál es la motivación que debe haber en el creyente para hacer misiones? ¿De qué se trata eso de misiones? ¿Es de dejar mi lugar e ir a otro lugar a predicar el evangelio? ¿Cuál es el papel de la iglesia en la gran comisión dada por Cristo? Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre el tema Vayan, la comisión de Jesús para su iglesia. Y tenga presente lo que nos comunica esta historia que acabo de leer, y es que todos sabían algo o tenían de cierta manera una responsabilidad, pero nadie hacía nada, se la dedicaba o se la atribuía a otro. Y el argumento que vamos a tratar de argumentar es: Jesús ha dado autoridad a la iglesia y le ha encomendado la misión de hacer discípulos. ¿Quién ha dado autoridad a la iglesia? Jesús. Y le ha encomendado la misión de hacer discípulos. ¿A quién? A la iglesia. Y lo vamos a hacer basado en 3 puntos. El primero, el escenario de la comisión, de los versos 16 y 17. El segundo, la autoridad de quien comisiona, el verso 18. Y el tercero, los detalles de la comisión, los versos 19 y 20. El escenario, mis hermanos, estamos hablando de que este es el último extracto del libro de Mateo. Y aquí lo que está ocurriendo es que Jesús acaba de resucitar de entre los muertos. Si nosotros vamos unos versículos más atrás, por lo menos en el capítulo 28, nosotros nos damos cuenta que allí llegaron a aquel lugar unas mujeres, entre esas María Magdalena y otra María, al parecer es la madre de Jesús, pueda que sea otra María, madre de Jacobo. Y estas mujeres, pues cuando llegan a aquel lugar, todos conocemos la historia, ¿verdad? Llegan a aquel lugar y ¿qué encuentran? Encuentran la tumba vacía. Ahí no está el Señor. ¿Qué pasó con el Señor? ¿Dónde lo pusieron? ¿Quién lo sacó? Y nosotros, mis hermanos, vemos que estas mujeres, dice allá al principio del Mateo capítulo 28, dice que el Señor se les apareció, ¿verdad? Y les encomendó algo. Les dijo, además de que ellas lo adoraron a Él, al verlo, Él les dice, díganle a los discípulos que nos vemos en Galilea. Y el hecho de que el Señor haya resucitado, mis hermanos, de que la tumba estuviera vacía, era un gran problema para los principales sacerdotes. Los guardias, sobre todo, que estaban allí, se les había encargado de cuidar los restos de Jesús. Porque, bueno, muchos no creían en Él, pero otros pues sí creían y eran... tal vez alguno habría querido ir a sacar los restos del Señor. Y estos hombres, mis hermanos, pues al parecer se quedaron dormidos. Y los sacerdotes entonces, cuando ellos le pasan la información a los sacerdotes, ellos habilitaron mucho dinero, dice que destinaron dinero y crearon una estrategia que se la comunicaron a los guardias. Le dijeron, digan que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. ¿Ustedes creen que un guardia duerme? ¿Debería dormir? Hace aproximadamente unos 2 años nosotros nos mudamos de casa y cuando compré el vehículo,
pues no tengo dónde guardarlo y vi que había una persona que cuidaba el sector. Yo lo llamé, le dije, mira, ¿prestas este servicio? Dijo, sí, yo presto este servicio, cuido además del sector, cuido los carros que están en la calle. Listo, hice un contrato con él, verbal, pero lo hice. Como al tercer mes, fui a pagarle, o llegó a cobrarme primero, y yo no estaba, y lo esperé una noche, trabajaba en ese momento, sobre todo de noche, como hasta la 1 de la mañana, y el hombre no pasó. Bueno, tal vez que está haciendo la ronda por otro lado y pasa aquí a otra hora. A la siguiente noche lo esperé como hasta las 2 de la mañana y tampoco pasó. Al tercer día me lo encontré porque vino a cobrarme. Yo le dije, mi amigo, yo lo estoy esperando hace 2 noches y me he acostado a la 1, 2 de la mañana y usted no pasa para pagarle. Y el hombre me respondió, es que yo también tengo derecho a dormir. Fin de la conversación. Yo le pagué y le dije, no necesito más tu servicio. Porque no te estoy pagando para que duermas. Se te está pagando para que vigiles. ¿Verdad? Y algo así probablemente pasó con estos guardias. Los pusieron a cuidar el cuerpo y ¿qué pasó? Pues el Señor resucitó, pero ellos ni se dieron cuenta. Movió la piedra y salieron y ellos ni se dieron cuenta. Y tremendo problema entonces tenían después. Y los sumos sacerdotes y los ancianos pues crearon este plan porque pues era tremendo problema para ellos el que el cuerpo ya no estuviera allí. Y le atribuyeron el plan de que posiblemente se lo habían robado los discípulos. Pero bueno, ya Jesús se le había aparecido a estas 2 mujeres y les había organizado o les había pedido que los 11 discípulos fueran a Galilea. Y ellos, o estas 2 mujeres, quienes seguramente habían visitado la tumba de Jesús cada día después de su muerte, ellas habían llevado el mensaje a los apóstoles de ir a Galilea, pero estos hombres todavía no habían creído. Marcos, por ejemplo, presenta un escenario que Mateo no dice, y es que Jesús, además de aparecérsela a estas mujeres, también se le apareció a 2 discípulos. Y cada uno de ellos tenían una reacción y era que no creían todavía. Cuando entonces Jesús llega a aquel lugar, ya los 11 discípulos están allí, y ese es el escenario de la gran comisión. Están los 11 discípulos, ya sabemos qué pasó con el número 12, Judas. Y ese es el escenario, unos hombres probablemente nerviosos ante la presencia del Señor Jesucristo allí. Ellos se encontraron con Jesús en Galilea, y Galilea, hermanos, era un lugar bien importante en la historia del ministerio del Señor. Era un territorio al norte de Israel que se encontraba entre el lago de Genezaret y el río Jordán. ¿Dónde se bautizó el Señor? El río Jordán. Mateo 4:5 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y es que en los tiempos del Antiguo Testamento, Galilea correspondía en parte a los territorios asignados a las tribus de Neftalí, de Zabulón, de Isaacar y de Aser, según Josué 19. Entonces esta era una tierra israelita, ¿verdad? Pertenecía a la nación de Israel. Aunque con el paso del tiempo, especialmente por el exilio del reinado del norte, en el año 722 a.C., pues como esa zona fue colonizada por pueblos extranjeros, y enviados a Siria, entonces a causa de eso, pues muchos hombres no judíos y mujeres habían llegado a ese lugar, y entonces Galilea se había convertido como en un lugar no solamente de judíos, sino de gente de muchas naciones, y por eso se le llamaba así, Galilea de los gentiles. Galilea quedó entonces mezclada étnica y religiosamente, producto del exilio.
Y Galilea fue importante en la vida del ministerio de Jesús, mis hermanos. Jesús nace en Nazaret, que correspondía a Galilea. Y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de nacer, llamado Nazareno, Mateo 2:23. Pero también el Señor inició su ministerio público en Galilea. Después del arresto de Juan el Bautista, Jesús comenzó su predicación, ¿dónde? En Galilea, Mateo 4, 12 y 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿volvió a dónde? A Galilea. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nos damos cuenta que Galilea era importante para el ministerio, había sido importante para el ministerio de Jesús. El llamamiento de los 2 primeros discípulos, Jesús lo hace junto al mar de Galilea. Mateo 4:18 nos dice que él llamó allí a Pedro, Andrés, Santiago y a Juan. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, y les dijo: venid en pos de mí. Y fue entonces donde todo inició, donde todo terminó. O más bien, donde el Señor reúne a sus discípulos para darle instrucciones claras acerca de la continuidad de su reino en la tierra. Fue en ese lugar donde Él nació, donde llamó a los primeros discípulos, donde empezó a predicar. Allí entonces les da la gran comisión. Y hace un momento, usted sabe que antes de entrar o antes de que los niños salgan de su escuela dominical, el predicador debe ir a decir o a explicar el mensaje en 5 minutos, ¿verdad? Y yo les preguntaba a ellos: ¿alguna vez a ustedes, papi o mami, los ha mandado a la tienda? Y muchos decían sí y muchos decían que no. Yo sé que ahora no es tan fácil mandar a un niño a la tienda, ¿verdad? Pero tal vez en los pueblos donde crecimos, era muy común que nos mandaran de 6 años, 7 años, 8 años a la tienda. Y cuando nos mandaban a la tienda, la mamá sobre todo nos daba una instrucción clara, ¿verdad? Ay de usted si no traía lo que le mandaba a pedir la mamá. Se metía en tremendo problema, ¿verdad? Porque eso de ir a pedir que le cambien es bien tremendo, y si es fiado, mucho más difícil es. Entonces, pensando en eso, en esas instrucciones claras, el Señor quiere darles a ellos unas instrucciones claras, precisas, porque Él ya resucitó, pero Él no se va a quedar con ellos. Él va a ascender a los cielos y necesita que ellos tengan todos los pasos a seguir completamente claros. Y en el versículo 17 se presenta que cuando los discípulos vinieron a Jesús, ¿qué sucedió con ellos? ¿O qué hicieron ellos? Lo adoraron, ¿verdad? Ellos adoraron a Jesús, pero dice también que algunos, ¿qué les sucedió? Dudaron. Y regularmente cuando una persona tenía encuentros con el Señor, y eso es bien interesante, tenía una actitud de reverencia y adoración, y eso está relacionado a la santidad de Dios, y es que nosotros no podemos soportar la santidad de Dios. Al ver la presencia de Dios mismo, lo normal de un corazón que necesita de Dios o que es redimido es que caiga en adoración delante de la presencia de Dios. Y acá los discípulos ven a Jesús y lo adoran. Y esa actitud, a pesar de que probablemente fue una actitud tímida, porque algunos dudaron, es una actitud propia de una persona que ha creído en Cristo. No le pida a una persona que no ha creído en Cristo que adore a Dios. Y me imagino a los apóstoles aquí, como cuando usted está haciendo una fila en un banco o está allá sentado en la sala de espera de una cita médica, y usted está así bien campante y usted ve a una persona. Y usted dice: yo a esta persona la conozco, ¿verdad?
pero su cerebro no logra conectar quién es. Y a usted se le hace tan familiar esa cara y usted lo mira y lo mira y lo mira. Pero no conecta. Probablemente usted, si la fila es larga, logre recordar quién era. Pero muchas veces nos hemos ido sin saber quién es. Y es una actitud, es una situación bien incómoda, ¿verdad? Pues es como que tal cerebro conecta quién es. Bueno, yo creo que los discípulos al ver al Señor como que ellos decían, bueno, ¿sí es o no es? O sea, ¿lo adoramos o no lo adoramos? A pesar de que el Señor les había dicho que Él iba a resucitar de los muertos, de que el Señor era reconocible, pero ellos dudaron. Ellos dudaron. Y lo interesante, mis hermanos, acá, es que estos hombres, a pesar de la duda, ellos respondieron en adoración. Y tal vez no con la misma emotividad de las mujeres, porque las mujeres son mucho más emotivas en cuanto a expresar sentimientos. Estas mujeres, cuando vieron al Señor, ellas se postraron y le besaron los pies y lo adoraron. Nosotros los hombres somos un poco más, nos cuidamos un poco más, no somos tan, aunque hay hombres que también son expresivos, ¿verdad? Y entonces, estas mujeres lo adoraron así, estos hombres no tanto, muchos de ellos dudaron. Y esa palabra adoración, hermanos, es una palabra importante. No la dejemos, no la pasemos. Si usted la puede subrayar, subráyela. Adoraron. Y no nos vamos a concentrar tanto en que muchos dudaron o algunos dudaron, sino en adoración. Y es que esa palabra, cuando nosotros escuchamos adoración, tal vez a nosotros se nos viene a la mente una canción, un cántico, un himno. Cuando escuchamos la palabra adoración, pensamos en instrumentos musicales. O tal vez en una actitud de reverencia y en una actitud de entrega a Dios. Y a pesar de que todas esas cosas son expresiones de un alma que adora a Dios, la adoración es mucho más que eso. Un autor desconocido dijo, la adoración trascendente está relacionada directamente con la profundidad de la comprensión de la verdad divina. Los que comprenden el Evangelio más profundo adoran a Dios con mayor exaltación y regocijo. ¿Quién es una persona que adora? Es una persona que ha conocido un poco más acerca del Evangelio, que conoce mucho más acerca de Dios. Y como conoce mucho más acerca de Dios y de quién es Él, entonces el alma responde en adoración. Si entendemos que hemos sido creados para su gloria y que por ende vivimos para adorarle, entonces la adoración es la razón por la cual existen las misiones o predicar el Evangelio. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Por causa de que nosotros vivimos para adorar a Dios o para traer gloria a Dios, entonces es la adoración la razón por la cual existen las misiones o el predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren. En muchos lugares y en muchos corazones no existe adoración. Y como no existe adoración, entonces Dios creó las misiones para expandir esa adoración a Él como Dios y Rey del universo. La razón por la cual existen las misiones es porque Dios quiere que muchas más personas lo adoren. John Piper dice, por tanto, la adoración es el motor y el objetivo de las misiones. Si tú entiendes mucho más acerca de Dios, vas a adorar a Dios, porque lo conoces, pero también va a ser el motor para hacer misiones, el adorar a Dios, porque no quieres que lo que conoces de Dios solo quede para ti, sino que otras personas lo conozcan.
Sin embargo, mis hermanos, para poder comprender este aspecto de la adoración y las misiones, es necesario que pasemos al segundo punto de nuestro sermón. Y es la autoridad de quien comisiona. La autoridad de quien comisiona. ¿Quién es el que comisiona, amados hermanos? Es Cristo Jesús. Él lo dice allí en el texto que estamos meditando. Y Él dice que toda autoridad le ha sido, ¿qué? Dada. ¿Me ha sido dada dónde? En el cielo y en la tierra. Y estas palabras, mis hermanos, del Señor, es como Él cierra su ministerio con unas palabras de broche de oro. Es su último testimonio. Es la revelación de su voluntad. Si el relato de Mateo fuera una montaña de una prueba ciclística, este relato sería el puerto fuera de categoría, es decir, el clímax, el punto más alto. Porque acá Jesús usa el primer de 4 todos, y usted lo va a ver, se lo voy a mostrar para que lo que resta del pasaje o de la predicación nos vamos a conducir basado en esos todos. Aquí Él le dice en el verso 18, toda autoridad me ha sido dada. Y después le dice, vayan pues y hagan discípulos, ¿dónde? De todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el segundo. Y enseñándoles a guardar, ¿qué? Todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes, ¿cuántos días? Todos los días del mundo. Entonces, este es el primer todo o toda que utiliza el Señor de los 4 que expresa en la Gran Comisión. Y el primer todo muestra la autoridad. Toda la autoridad pertenece ¿a quién? A Cristo. Es una autoridad completa y absoluta. Al Señor le han sido entregadas todas las cosas, lo dice allá Mateo capítulo 11, verso 7. Usted lo puede leer en su casa. El Señor está ahora mismo, ¿a dónde? En la diestra del Padre. Y cuando regrese, todo ojo le verá. Lo dice Mateo 26, 64. Romanos 14, 9 dice que su muerte y resurrección ejerce autoridad tanto para muertos como para vivos. Todo lo que ha sido creado ¿para quién? Para Cristo, por Cristo y en Cristo. Nos dice Efesios capítulo 1, verso 20 al 22 nos dice: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahí sigue hablando, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Por ejemplo, Colosenses 2:9 nos dice: mire que nadie los haga cautivos por medio de una filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente ¿en quién? En Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, el Señor tenía toda la autoridad para dar esta comisión a sus discípulos. Porque Él es el Rey. Y Él vino a esta tierra a establecer su reino. Y cuando Él asciende, no es que el reino se terminó, sino que el reino continúa. Y Él desea que hombres y mujeres puedan hacer parte y puedan sumarse a su reino.
Cristo es, mis hermanos, el cumplimiento de la promesa dada a Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, en el pacto abrahámico. ¿Qué le dice Dios a Abraham allá en Génesis 12? Vete de tu tierra y entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la iglesia. Lo que el Señor está haciendo en la Gran Comisión es la continuidad de ese mensaje de que se cumplió el pacto abrahámico en Él, el pacto davídico en Él, y que ahora es necesario que continúe en el nuevo pacto. Es entonces, mis hermanos, pertinente ver que Jesús es la razón por la cual nosotros existimos, la razón del cristianismo, la razón por la cual respiramos, la razón por la cual debemos vivir para la gloria de su nombre. Y la Gran Comisión es entonces grande porque está basada en la autoridad de Cristo, quien se ha dispuesto a extender su reino y adoración sobre todas las naciones a través del poder del Evangelio. Mis hermanos, la autoridad de Jesucristo es una realidad objetiva, aunque no reconocida por la mayor parte de la humanidad. Y un día, toda la humanidad va a doblar las rodillas delante del Señor. Unos, porque vinieron a Él por gracia y por su misericordia, pero otros a la fuerza, porque Él establecerá su autoridad. La misión que Jesús encomendó a los discípulos y a la iglesia es la de obrar bajo su autoridad con el fin de llevar el mayor número posible de personas a reconocer y someterse a esa autoridad real como súbditos de su reino. Recordemos que Mateo está presentando a Jesús como un rey, y lo que el Señor está haciendo aquí y lo que Mateo quiere comunicar es que el rey le está diciendo a sus discípulos que busquen más discípulos y más súbditos para que se sumen a su reino. Y él entonces, hermanos, basada en esa autoridad, ¿quién más que el Señor para encomendar la extensión de su reino, verdad? Él es el que da las órdenes. Usted, cada cosa que ve que se hace en la alcaldía, en la gobernación, en la presidencia, no se hace porque se hace, porque quiere el gobernador o el gobernante hacerlo porque sí. Tiene que crear un documento y decretarlo para que se pueda hacer, ¿verdad? Bueno, nuestro gobernador, nuestro rey de reyes, ha establecido esto, la misión de expandir su reino. Y entonces Jesús cede esa misión o entrega la antorcha a sus discípulos. ¿Han visto los Juegos Olímpicos? Que la antorcha viaja por varios países del mundo hasta llegar a la sede de los Juegos Olímpicos. Y el día de la inauguración, ya ella viene recorriendo varios países, y el día de la inauguración llega al lugar, y lo que hace es que uno tras otro pasa la antorcha hasta que el último de la antorcha prende el fuego de la llama olímpica. Y la llama olímpica va a estar encendida mientras los olímpicos estén existiendo o se estén desarrollando. Bueno, el Señor lo que está haciendo aquí es entregándole la antorcha a sus discípulos. Y escúcheme bien, por extensión a su iglesia. Pero ¿cuál es en sí la gran comisión? Bueno, vamos a nuestro tercer y último punto. Los detalles de la gran comisión. La NBLA, que es la versión que nosotros leemos, dice vayan por tanto. Pero Reina Valera utiliza por tanto y ese por tanto, mis hermanos, que nos muestra un conector que nos ayuda a mostrar el resultado de una acción anterior. Es decir, como yo tengo toda autoridad, entonces yo les digo a ustedes, vayan. ¿Me entienden? Ese por tanto
lo que hace es que conecta esa autoridad del Señor con la consecuencia o con la acción que deriva de esa autoridad. Y Él por eso dice, vayan, oíd. Entonces, como toda la autoridad pertenece al Señor, entonces Él tiene toda la absoluta autoridad para ordenar a los discípulos la realización de una misión universal. Podemos ver que el Señor les dice, id o vayan, que significa ¿qué? Quedarse quieto. No, vayan es moverse de lugar, cambiar de posición, actuar. Imaginemos por un momento que el mandato del Señor hubiese sido algo así como, oigan, discípulos, tranquilos, no se vayan a mover de acá de Israel, quédense aquí en Jerusalén, que ahí le van a llegar todos los que van a ser salvos. Ustedes simplemente dedíquense a predicar aquí en Israel. Si eso hubiese sido así, hermanos, ¿ustedes creen que usted y yo hubiésemos conocido y creído en el Señor? Si eso hubiese sido así, ¿ustedes creen que el Evangelio hubiera llegado a esta ciudad al norte de Colombia, cruzando un charco bien grande, desde donde ocurrió esto? No. El Señor los manda a que se muevan. Y antes de continuar, hermanos, quiero que podamos tener algo claro. Y es que el Señor entregó inicialmente esta gran comisión a los 11 apóstoles. Y a ellos también les entregó los pilares de la iglesia. Y yo sé que usted está diciendo, no, pero es que este texto, pues muy bonito, pero eso es para los misioneros. El que tenga el llamado misionero o el que quiera ser pastor. Pues déjeme decirle, mi hermano, que no es así. El Señor le entregó a los discípulos la gran comisión y por extensión se la entregó a su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Usted y yo. Es decir, cada persona que hace parte de la iglesia del Señor tiene el llamado de parte del mismo Señor de cumplir las palabras que Él mandó. Pero usted dirá, ¿pero cómo hago yo si yo no tengo llamado de ir a la Manchuria o a China? O a fundación que sea, Aracataca. No, yo no me imagino moviéndome de mi Santa Marta amada y querida. Tal vez muchos se preguntan o se cuestionan eso, pero no es así. La gran comisión es un mandato dado a la iglesia. Entonces, de los 4 todos ya mencionamos uno, ¿verdad? Toda autoridad. Ahora vamos a ver los 3 faltantes. Dice, hagan discípulos en todas las naciones. Y aquí vemos el alcance o la extensión del reino. ¿Hacia dónde debía llegar el reino? A todas las naciones. Y si la palabra de Dios y la palabra de Cristo fue a todas las naciones, debemos creer lo que es así. Su palabra llegará a todas las naciones. Y es la iglesia, mis hermanos, la encargada de hacer discípulos. ¿Dónde? En todas las naciones. La iglesia, Dios le ha dado la gran comisión a la iglesia. Hacer discípulos, mis hermanos, se constituye como la idea central de la gran comisión. Y la idea que Mateo quiso comunicar de las palabras de Jesús no es solo vayan, sino vayan y hagan. ¿Me están entendiendo? Vayan y hagan discípulos. Es decir, muévanse, prediquen el evangelio, pero hagan discípulos. Hagan hombres para mí, hombres que me sirvan. El dejar mi ciudad, mi país, por ir a hacer la obra es un aspecto de este mandato, pero el enfoque principal del Señor es que sigue siendo una tarea de todos los creyentes, el multiplicarse. Y eso, mis hermanos, no soluciona el problema o la cuestión que teníamos. Porque si usted no estaba haciendo misiones porque creía que tenía que trasladarse de este lugar donde usted vive para poder hacer misiones, pues no es así. El Señor le ha dado a unos
el ir, pero a otros le ha dado también el hacer discípulos. A nosotros se nos predicó una vez el Evangelio, ¿verdad? Hicieron de nosotros un discípulo, o somos parte de un proceso de discipulado. ¿Alguna vez se evangelizaron entregando un tratado sin saber qué sucedió después con esa persona? Porque vamos a evangelizar, sí, evangelicemos y tome, Cristo te ama, Dios es bueno, el Señor va a solucionar todos tus problemas. ¿Y qué pasó con ese tratado? Muchos le echaban aceite ungido incluso, pero eso no hace la obra. Esa no es la manera en que Dios desea que hagamos el vayan, sino que es una tarea que no termina con evangelizar a un perdido. Esa es parte de la comisión, evangelizarlo. Y el Señor mismo dejó las instrucciones de cómo hacer a esa persona que evangelizamos un discípulo. La segunda parte, hermanos, del versículo 19 y parte del 20 nos muestra el camino. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, vayan y predican el Evangelio. Estos hombres y mujeres se van a convertir y entonces van a ser mis discípulos. ¿Cómo lo van a hacer los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién corresponde el bautizar a los nuevos creyentes? A la iglesia. Es la iglesia la que lleva a los hombres a presentarlos delante de unos testigos y que ellos expresen que han creído en el Señor y bajan a las aguas bautismales. ¿A quién se lo ha entregado? A la iglesia. Entonces, a la iglesia se le ha sido entregada, es decir, a nosotros, el predicar el Evangelio, el hacer discípulos, pero también el bautizarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí hay cuestionamientos, y hay varias direcciones, que por qué en Hechos no se menciona esta manera de bautizar. Eso no es lo importante aquí. Creemos que nuestro Dios es un Dios trino, ¿verdad? Pero no es la cuestión aquí de cómo realizar el bautismo, sino bautizándolos. Y después de bautizado, nos dice enseñándoles a guardar, ¿qué cosas? Todas las cosas o todo lo que les he mandado. Aquí vemos el tercer todo y es la amplitud del mensaje. Cada palabra que el Señor les enseñó a sus discípulos deben ser enseñadas a aquellos que han llegado al Evangelio. Todas las palabras del Señor son dignas de ser habladas, de ser enseñadas, de ser transmitidas. Todas las palabras. Y quisiera que hiciéramos un resumen hasta aquí. Podríamos decir que el Señor en su autoridad le encomendó a sus discípulos inicialmente y en extensión a su iglesia universal el trabajo de expandir su reino, ¿verdad? Vamos claros hasta allí. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿O cómo lo deben hacer? Moviéndose, yendo y hacer discípulos. Primero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles todo lo dicho por el Señor en su ministerio. A que vivan vidas centradas en el Evangelio. A que vivan vidas en las que el Señor sea lo primero. Recuerden que una persona puede adorar solamente si conoce y ha creído en el Señor. Lo cierto entonces, mis hermanos, es que cada una de estas facetas, y no sé si usted se ha dado cuenta, corresponden a las actividades que desarrolla la iglesia. Ha sido a la iglesia a la que se le ha dado la predicación del Evangelio. Hay gente que dice, no, yo no necesito de una iglesia. Yo me conecto a YouTube. No tengo que aguantar ese calor. Yo prendo mi aire, pongo mi YouTube y ahí estoy en el servicio. Esa no es la iglesia. Y esa no es la predicación.
Ustedes están escuchando la predicación en esta mañana. Pero quien está viendo la transmisión o vea la transmisión, están escuchando predicar, que es muy diferente. Porque aunque usted no lo crea, aquí y en todas las iglesias donde hoy se está predicando el Evangelio, está sucediendo algo glorioso. Y es que hombres y mujeres han venido a guardar el día para el Señor y se está exponiendo la palabra del Señor de parte de Dios, pero también delante de Dios. Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero el Señor está al lado suyo escuchando este mensaje. Y eso, hermanos, es una verdad que alegra, pero que también entrega una responsabilidad al predicador, porque aquí no se puede parar a decir lo que se quiera decir, porque es el Señor mismo quien está escuchando allí sentado. A ver si lo que estamos hablando es verdad o es mentira. Y es tan incómodo cuando una persona dice algo que usted no ha dicho, supuestamente como si usted lo hubiera dicho. Es incómodo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué muchos hombres e incluso mujeres hablan cosas que el Señor no ha dicho? Bueno, ellos tendrán que darle cuenta al Señor. Entonces a la iglesia, mis hermanos, se le ha dado la predicación del Evangelio, la evangelización de los inconversos, la instrucción a nuevos convertidos. Cuando usted llegó aquí y se convirtió, usted se le dio unas instrucciones, un taller, unas clases, ¿verdad? Para poder llegar a las aguas bautismales. Lo que pasa es que muchos de nosotros ya llegamos bautizados y ya llegamos tal vez de una vida cristiana en el pasado. Pero entonces a la iglesia se le ha dado el hacerlos miembros de la congregación y de ahí en adelante, hermano, discipulados para que cada día seamos más como Cristo. Usted quiere ser como Cristo y ser discipulado, es la iglesia el lugar donde Dios discipula e instruye a sus hijos. Es la iglesia la encargada de instruir y preparar a aquellos que desean ir. Porque es la iglesia también, mis hermanos, la que se encarga de prepararlos y de enviarlos a aquellos que desean ir a predicar el Evangelio a otros lugares y así entonces plantar nuevas iglesias. Lo que pasa es que el nacer una iglesia o crecimos como en un ambiente, en una cultura en que una iglesia nacía porque un líder se peleaba con el pastor y no llegaban a un acuerdo, entonces yo abro una iglesia y contrataba un local y ahí nació una iglesia. Y así no es como debe nacer una iglesia. Las iglesias plantan nuevas iglesias. Las iglesias preparan, instruyen y envían hombres para que vayan y planten nuevas iglesias. Esa es la manera en que Dios ha creado la multiplicación de su reino. Esta iglesia un día fue abierta y esta iglesia ha plantado otras iglesias. Y ya las otras iglesias que han sido plantadas por estas iglesias van a plantar nuevas iglesias. Así funciona. Pero ha sido dado esa autoridad a la iglesia, a nosotros. Entonces, siendo así, mis hermanos, quiero preguntarles, ¿has sido consciente de la responsabilidad que el Señor te ha encomendado? Porque tal vez decíamos, no, que yo no voy a ir, no me voy a mover. Pero no, tú puedes hacer parte de la gran comisión discipulando a un hermano, enseñándole la palabra a un nuevo convertido. Además de predicando el Evangelio a los perdidos. Y si el Señor te llama y enciende la llama en tu corazón de ir a otro lugar y plantar una iglesia, eso es lo que el Señor desea con la iglesia. Y no olvides que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué debemos hacer? Orar al Señor de la mies, que provea obreros para su mies. Hermanos, si tú estás siendo motivado a ir a plantar, estás siendo parte de este gran mandato que el Señor dio de expandir su reino.
Algunas aplicaciones para nosotros, mis hermanos, como iglesia. La comisión de hacer discípulos es un mandato de Dios para su iglesia universal. ¿A través de quiénes? De iglesias locales. Nuestros hijos, hermanos, el Señor nos los ha entregado para que hagamos discípulos para Él. Si su hijo no logra ser un profesional, si no, lo que quiera que no logre sus expectativas, mi hermano, pero si es un discípulo del Señor, siéntase usted bendecido porque ese ha sido el propósito para el cual Dios te ha entregado tu hijo o tu hija. Y así, hermanos, cada persona que Dios nos pone a nuestro lado. Y es que el discipular no es algo así de muchas personas. El discipular el Señor nos lo enseñó cómo fue, uno a uno, persona a persona. Hermano, tú ves a alguien necesitado que necesita, te ha pedido ayuda, que está luchando con algún pecado. Si tú puedes discipularlo, discipúlalo. Hermana, si puedes discipular a una hermana que está en alguna necesidad o necesita crecer en la palabra y en la fe, ayúdala, discipúlala. Pero el discipulado realmente es uno a uno. El Señor preparó a 12 y los envió a ellos y estuvo con ellos 3 años y medio. Con ellos, uno a uno. Eso nos ha encargado el Señor, hacer discípulos. La predicación del Evangelio, además, hermanos, continúa con el hacer discípulos. Entonces estamos llamados a preparar hombres y mujeres para el Señor como iglesia local. El vayan del Señor no está relacionado solamente a misiones afuera, sino también en el lugar donde Dios nos ha puesto, donde tú estás. Esa vida que tal vez no conoce del Señor, que trabaja contigo, que estudia contigo, que te la encuentras en el bus, esa persona necesita de Dios y Dios la está buscando para que sea un adorador para Él. Y el medio para que Él sea un adorador para Dios, eres tú. Es a nosotros a quien se nos ha entregado la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y mis hermanos, déjenme serles sincero, no es un área en la que somos fuertes. No nos podemos ufanar, no, yo todos los días evangelizo a una persona. Incluso he intentado, he tenido personas para evangelizarlas y me he cohibido. Y he fallado delante del Señor. Pero aquí estamos. La misericordia de Dios ha sido nueva esta mañana y nos ha tratado con bondad y nos ha recordado su palabra y nos dice y nos recuerda que debemos predicar el Evangelio a los perdidos. El éxito entonces, mis hermanos, de la comisión evangelística no depende de métodos humanos, sino de la voluntad de Dios. Finalmente, hermanos, si saben ustedes por qué el Evangelio no ha muerto ni ha fracasado, porque hoy, a pesar de que la mies es mucha y los obreros pocos, es el Señor quien ha sostenido esta misión de expandir su reino. Y no estoy hablando de Iglesia Bíblica Soberana Gracia, ni estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Quiera como se quiera llamar, ubicada donde quiera que estar ubicada, teniendo el letrero que quiera tener enfrente de su fachada. Pero la iglesia de Cristo son hombres y mujeres que han respondido al mensaje de Él. Y entonces es a ellos, hermanos, a esa iglesia la que Él ha sostenido. Y ahí está el último todo. Y Él les dice, recuerden, no se les olvide, por Dios, que el Señor nos manda a recordar que no estamos solos, que tenemos su compañía personal hasta el fin del mundo. Él está con nosotros donde quiera que vayamos. En Marcos presenta otras realidades y nos muestra cómo el poder del Señor puede llegar a hollar escorpiones, serpientes y tantas otras cosas. Pero no está fuera de la realidad. Dios ayudó a sus discípulos a llegar a hacer esas y muchas otras cosas. Entonces, mis hermanos, el Señor está con nosotros cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que discipulamos, cada vez que una persona es bautizada aquí en la iglesia.
Cada vez que una persona es enseñada, el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Cristo entonces ha garantizado su compañía a través del Espíritu Santo. No estamos solos. El Evangelio de Cristo, mis hermanos, es exclusivo para aquellos que crean en Él y puedan alabarle eternamente. Solo es exclusivo para aquellos que crean en Él, porque Dios busca que lo alaben eternamente. Y amigo que estás acá, hay una promesa dada a Abraham que se cumplió en Cristo Jesús, y es el llamamiento de ser integrante de la familia del pueblo de Dios. Si no tienes a Cristo, no eres un adorador. Pero hay una buena noticia, y es que Cristo está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo hago parte de ese pueblo que adora a Dios o que puede adorar a Dios? A través de creer en el Evangelio y seguir sus pasos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos